Hola de nuevo, yo soy Michael y en esta lección número 5 vamos a entrar a la segunda área en donde vamos a hablar del proceso para preparar un currículum vitae que llame la atención. Habrán notado que en algunos de los videos anteriores yo uso el término de solicitud de empleo. ¿Por qué? Para mí la solicitud de empleo debe de incluir una carta de presentación y un currículum vitae anexo. Pero primero analicemos a fondo por qué es tan importante la solicitud de empleo, estos dos documentos a los cuales hago referencia. Simplemente porque los reclutadores deciden a quiénes van a entrevistar en base a lo que ven en las solicitudes que reciben. Es cierto, es posible que te hagan una entrevista telefónica para verificar la congruencia de la información, pero en el fondo, esos primeros documentos que mandas son los que determinan si te invitan a participar en las entrevistas o no. Y uno de los primeros objetivos que tienes que lograr es diferenciarte de los otros candidatos comenzando con la solicitud que presentas. Si lo haces bien vas a pertenecer a la pila A e idealmente te van a acabar invitando a que participes en las entrevistas. Ahora hablemos propiamente del currículum vitae. Para mí existen dos tipos de currículums. Hay un currículum vitae base y hay un currículum vitae personalizado al puesto. Este es un concepto muy importante que hay que entender. ¿Qué incluye el currículum vitae base? Que es el que el 95% de las personas usan. Presentan datos generales del candidato, habla de escolaridad, habla de experiencia de trabajo y de logros, puede ser que incluya referencias, y en alguna parte habla de competencias, talentos y habilidades especiales. Veamos brevemente qué abarca cada uno de estos puntos. Los datos generales del candidato: nombre, edad, nacionalidad, lugar de residencia, celular, correo electrónico. Habrán personas que te dicen no des tanta información. Yo lo que te digo es, ¿quieres venderte? Facilítale el trabajo a las personas que están reclutando y que van a entrevistarte. Escolaridad. Para cada institución en la cual hayas estudiado, proporciona la siguiente información: el nombre de la institución, el grado académico logrado y el periodo. Y yo siempre sugiero que hables de mes-año a mes-año. Y es muy común hoy en día, y yo estoy de acuerdo con eso, que lo presentes en orden cronológico inverso. Hablando de experiencia laboral, para cada empresa o institución en la cual hayas laborado, proporciona la siguiente información: nombre de la institución, el puesto ocupado, el periodo en el cual lo ocupaste, mes-año a mes-año, logros principales y, de ser posible, incluye referencias. Nuevamente presenta la información en orden cronológico inverso, el último puesto hasta arriba. Competencias y habilidades especiales. En esta parte incluye una lista de fortalezas y habilidades especiales que tienes. Debes de incluir las competencias laborales que requiere el puesto y que tú puedes demostrar que tienes. ¿Se acuerdan de que hablamos de calificar? Cuando calificamos el puesto de la empresa, nos dimos cuenta que es lo que están buscando. Entonces, en tu currículum vitae es importante que aparezcan esas competencias. Y yo te voy a enseñar la forma en la cual tú vas a poder demostrar que las tienes. ¿Qué tan amplio debe ser de un currículum vitae? Si regresamos al proceso de reclutamiento y selección que vimos en una de las lecciones anteriores, recordarán que hablé yo de que es posible que el reclutador le dedique 3 minutos a ver tu currículum vitae. Si tú proporcionas demasiada información, no va a tener chance de analizar. A mí me pasaba que cuando me presentaban currículums demasiados extensos, los hacía a un lado. Porque yo tenía un propósito que cumplir, tenía que buscar la información. Entonces no lo hagas demasiado extenso. Ahora, hablemos brevemente de layout o distribución de ese currículum vitae básico. Hasta arriba pon la información general y después pon los 3 bloques: escolaridad, experiencia de trabajo y competencias. Y ordénalos de acuerdo a las características de tu caso particular y del puesto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú eres un recién egresado de la universidad, obviamente el bloque de experiencia de trabajo va a ser muy reducido, puede ser inclusive nulo. Entonces habla de tu escolaridad y quizás puedes hablar de las actividades que tuviste en tus años universitarios. Si en el caso contrario eres una persona con mucha experiencia, pone como en primer lugar el bloque
en donde describes tu experiencia de trabajo, después la escolaridad y por último puedes hablar de tus competencias, talentos y habilidades especiales. Un poco más adelante te vas a dar cuenta de la importancia de ese último punto que estoy mencionando. Ahora, al principio de esta lección hablé de dos tipos de currículums. Hasta ahorita hemos hablado del currículum vitae base, pero también he mencionado el currículum vitae personalizado al puesto. ¿De qué se trata este segundo currículum vitae personalizado al puesto? Hay que estar consciente que cada puesto al cual tú te puedes postular puede tener necesidades diferentes y por lo tanto se deberá elaborar un currículum vitae personalizado para cada puesto diferente al que deseas postularte. Esto significa que desde un principio en el proceso de preparación debes de definir el puesto con el cual vas a trabajar en ese proceso de preparación. Si vas a postularte a varios puestos, debes de tomar tu currículum vitae básico y hacer los ajustes necesarios en cuanto a las competencias laborales para cada puesto. Regreso al ejemplo que mencioné anteriormente. Si yo soy un ingeniero industrial de 30 a 35 años y me estoy postulando para un puesto de gerente de ingeniería industrial, voy a presentar un currículum que atiende las necesidades específicas de ese puesto. Si al mismo tiempo en mi proceso de búsqueda veo una oportunidad para el gerente de control de calidad que me interesa, voy a repetir el ejercicio, pero lo voy a ajustar para asegurar que cumple con las necesidades que tiene ese nuevo puesto que es gerente de control de calidad. Y algunas personas van a decir esto es muy complicado. No, lo único que vas a hacer es tomar tu currículum vitae base y le vas a hacer ciertos ajustes para personalizarlo al puesto al cual te estás postulando. ¿Qué incluye ese currículum vitae personalizado al puesto? Bueno, en términos generales presenta los talentos y habilidades del candidato en función a las competencias que requiere el puesto. Cada puesto puede requerir competencias diferentes. Incluye un enunciado personal que de una forma resumida presenta al proponente como un candidato ideal para el puesto. Nuestra meta al trabajar en nuestro currículum vitae personalizado, ¿cuál es? Presentar un CV que capte la atención del entrevistador y con esto logre que nos inviten a participar en las rondas de entrevistas. Y para esto debemos de preparar un CV que muestre que nuestro perfil cumple con los requisitos del puesto. Debe de reflejar que contamos con las competencias laborales requeridas en el puesto. Y esto explica por qué lo colocamos en la posición que estoy planteando en este momento. Cuando el entrevistador revisa tu currículum personalizado va a ver tu información general y en el primer bloque de información va a haber un párrafo donde tú te estás presentando como el candidato ideal que él está buscando. O sea, tú has hecho el trabajo para resumir los puntos más importantes de tu currículum y presentarlos en un bloque resumido de información. Un error muy común que cometen los candidatos al enviar sus solicitudes a los departamentos de reclutamiento y selección es usar un CV básico estándar para todos los puestos. Inclusive, a mí me ha tocado ver el caso donde una persona envía un currículum, por ejemplo, a la empresa automotriz Honda, y no se da cuenta que el nombre del archivo con el cual el candidato lo guardó en su computadora dice CV para General Motors. Son pequeños detalles, pero no causan la impresión que tú quieres proyectar. Seguramente te has topado con alguna empresa que te solicite que envíes un video currículum. Algunas empresas están empezando a usar los video currículums como un primer filtro de evaluación de candidatos. En base a ese video van seleccionando los candidatos que pueden ser de interés para ellos. Te piden que prepares y les envíes un video con una duración de 1 a 3 minutos en el cual hablas de ti. Y si te interesa el puesto, hay que cumplir con ese requisito. Para preparar el mismo, te recomiendo que sigas los lineamientos que verás más adelante en la lección número 10, en donde te enseñaré a hacer tu discurso de presentación. Ahí verás de qué cosas debes de hablar dentro de ese video currículum que te están pidiendo. Hablemos brevemente de los diferentes softwares que están usando algunas empresas para sus procesos de filtrado de candidatos y que se llama el Applicant Tracking System. Este es un software que empata los requerimientos del perfil del puesto con las competencias, talentos y fortalezas del candidato. ¿Cómo opera? A un programa le alimentan los requerimientos del puesto y le alimentan la información clave que aparece en tu currículum vitae. Y el programa hace un macheo entre las dos informaciones.
Este es un software que se utiliza con bastante frecuencia, sobre todo por las empresas grandes y modernas. Recientemente vi un reportaje en el cual mencionaba que el 90% de las empresas que forman parte del Fortune 500, o sea, de la lista que publica la revista Fortune sobre las 500 empresas más importantes, bueno, ahí decía que el 90% de esas empresas ya utilizan este software. ¿Y por qué te menciono esto? Simplemente porque debes de asegurar que tu currículum vitae incluya las palabras claves que aparecen en el perfil del puesto o de la vacante publicada. ¿Y por qué lo digo así? Porque básicamente cómo operan los softwares. Buscan las palabras claves en el perfil del puesto con lo que tú presentas en tu currículum vitae. Y el resultado final de ese proceso, ¿cuál es? Te emite un reporte y te dice, tal candidato cumple con el 86% de lo que tú estás buscando. Y en base a eso deciden si proceden a entrevistarte. Por lo tanto, sirve como un filtro inicial para seleccionar los CVs que pueden ser de interés para ellos. Y si vemos el layout que hemos mencionado, el último bloque que estoy listando aquí, en donde hablas de competencias y talentos, hablando de habilidades duras y blandas, ahí es donde vas a vaciar toda esa información. Ahí van a estar esas palabras claves, para que si te toca el caso donde van a pasar tu información a través de ese software, salgas a relucir como un candidato deseable. ¿Cuáles son las conclusiones principales de esta lección? Deberás elaborar un currículum vitae base que te servirá para poder elaborar los currículum vitae personalizados que vas a necesitar. Segundo, personaliza el currículum vitae para cada puesto al cual te vas a postular. Y esto significa que no debes de usar un mismo currículum para todos los puestos a los cuales te estás postulando. Incluye en tu currículum vitae personalizado un enunciado personal que te presenta como el candidato ideal para el puesto que ellos quieren cubrir. Obviamente vamos a hablar en otra lección sobre cómo debes de preparar ese enunciado personal que te estoy comentando. Con esto terminamos esta lección en donde empezamos a hablar del proceso de preparación de tu currículum vitae. En el siguiente video vamos a hablar de las competencias laborales, que es un elemento crítico en todo este proceso de preparación. Nuevamente agradezco el tiempo que hayas dedicado para ver esta lección y nos veremos en la próxima.